Muy buenas a todos. Nosotros somos alumnos de la Universidad de Mendoza. Me presento. Yo soy Franco Santander y junto a mis compañeros Joaquín Hernández e Ignacio Carrillo, hemos preparado este video explicando el patrón de diseño Composite para la cátedra de diseño de sistemas. Así que, empecemos. ¿Y qué es el patrón Composite? Bueno, el patrón Composite es un patrón de agrupamiento que sirve para construir algoritmos u objetos complejos a partir de otros más simples y similares entre sí, gracias a la composición recursiva y a una estructura en forma de árbol. Es decir, permite construir objetos complejos componiendo de forma recursiva objetos similares en una estructura de árbol. Esto simplifica el tratamiento de los objetos creados, ya que, al poseer todo ello una interfaz común, se tratan todos de la misma manera. Es decir, un nodo hoja va a ser tratado de igual manera que un nodo compuesto. Este patrón busca representar una jerarquía de objetos conocida como parte de todo, donde se sigue la teoría de que las partes forman el todo, siempre teniendo en cuenta que cada parte puede tener otras partes dentro. Por ejemplo, una carta de tragos puede tener adentro una gran variedad de tragos en sí. A su vez, cada trago va a estar compuesto por productos. De esta manera se va formando como una jerarquía de árbol. Dependiendo de la implementación, pueden aplicarse procedimientos al total o una de las partes de la estructura compuesta, como si un nodo final se tratara, aunque dicha parte esté compuesta a su vez de muchas otras. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la implementación del patrón Composite. ¿Cuándo debemos utilizar este patrón? Bueno, cuando lo que busquemos representar sea una jerarquía de objetos como parte todo y cuando se busca que el cliente pueda ignorar la diferencia, ya sea entre los objetos primitivos y los compuestos, es decir, que los pueda tratar de la misma manera. Una vez que vimos en qué casos tiene sentido implementar el patrón, entonces ahora vamos a hablar de cómo se implementa. Bueno, lo primero que hay que hacer es asegurarse de que el modelo que queremos, al que se lo queremos aplicar se pueda representar como una estructura de árbol. Posteriormente debemos dividir este modelo en elementos simples y elementos contenedores, recordando siempre que los elementos contenedores deben ser capaces de contener tanto elementos simples como otros elementos contenedores. El segundo paso sería declarar la interfaz componente con una lista de métodos que tengan sentido ya sea para los componentes simples como para los complejos. El tercer paso es crear la clase hoja para representar los elementos simples. El cuarto paso es crear la clase contenedora para representar los elementos complejos. Esta clase debe incluir un campo matriz para almacenar referencias a subelementos, es decir, la matriz debe poder almacenar hojas y contenedores. El último y quinto paso sería definir los métodos para añadir y eliminar elementos hijos dentro del contenedor. Las consecuencias del patrón Composite. Las ventajas de este patrón son las siguientes. La primera ventaja define jerarquías de clases que consisten en objetos simples y en composiciones de esos objetos. Los objetos simples pueden ser compuestos en objetos más complejos, que a su vez pueden ser compuestos por otros objetos compuestos, y así recursivamente, en cualquier lugar del código del cliente donde se necesite un objeto simple. También se podrá usar un objeto compuesto. Otra ventaja es que hace al cliente más simples. Los clientes pueden tratar los objetos simples y compuestos uniformemente. Los clientes normalmente no saben y no les debería importar si están tratando con una hoja o con un objeto composite. Esto simplifica el código del cliente. Y por último, la última ventaja es que hace más fácil añadir nuevos tipos de componentes. Si se define una nueva clase, leaf o composite, esta funcionará automáticamente con la estructura que ya está definida y el cliente no tendrá que cambiarla. Ahora vamos a explicar el diagrama UML o estructura del patrón y sus diferentes clases. Empezamos con la clase Component, que es la interfaz componente que describe operaciones que son comunes a elementos simples y complejos del árbol. La hoja, o leaf, es un elemento básico de un árbol que no tiene subelementos. Normalmente, los componentes de la hoja acaban realizando la mayoría del trabajo real, ya que no tienen a nadie a quien delegar el trabajo. La clase Composite, contenedor también llamado compuesto, es un elemento que tiene subelementos.
hojas u otros contenedores. Un contenedor no reconoce las clases concretas de sus hijos. Funciona con todos los subelementos únicamente a través de la interfaz componente. Al recibir una solicitud, un contenedor delega el trabajo a subelementos, procesa los resultados intermedios y devuelve el resultado final al cliente. Y por último tenemos la clase cliente, que funciona con todos los elementos a través de la interfaz componente. Como resultado, el cliente puede funcionar de la misma manera tanto con los elementos simples como complejos del árbol. Si el receptor es una hoja, la interacción es directa. Si es composite, se debe llegar a los objetos hijos y puede llevar a utilizar operaciones adicionales. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo del patrón composite. En este caso, vamos a hacer el ejemplo de un restaurante, en donde el restaurante consta de una carta, el cual contiene diferentes categorías y cada categoría va a tener diferentes platos. Si recordamos cómo es el diagrama UML del patrón composite, vamos a ver que contiene una interfaz y luego dos clases, el cual heredan de esta interfaz. La interfaz en este caso se llama expression, en donde lo que contiene la interfaz va a contener los métodos que luego las clases hojas y composite van a heredar. Entonces, acá los métodos son appendChild, printDetails y removeChild. ¿Qué es lo que hacen? AppendChild agrega un nodo hoja a un nodo composite. printDetails va a mostrarnos en pantalla el nodo hoja, el nombre del nodo hoja más bien, y removeChild va a sacar un nodo hoja del nodo composite. Luego nosotros tenemos acá la clase hoja, que es la otra clase que se encuentra en el diagrama UML, el cual va a heredar los métodos vistos en la clase expression, que es la interfaz. Entonces, nosotros acá heredamos. ¿Y qué es lo que hacemos? Construimos un constructor, una función constructor, en el cual vamos a inicializar o crear el nombre del nodo hoja, el cual va a ser recibido como argumento. Luego vamos a heredar la función o método printDetails, el cual nos va a mostrar el nombre de dicha hoja. Luego vamos a tener la clase composite, que es la otra clase que se encuentra en el diagrama UML. Acá de nuevo nosotros lo que vamos a hacer es heredar los métodos de la clase expression, que es la interfaz, y vamos a hacer un constructor en donde lo que va a contener el constructor son, primero, el nombre del nodo composite. Cada nodo va a tener su nombre y vamos a crear una lista que se llama self.children. Esta lista lo que va a contener va a ser el nombre de los nodos hojas. ¿Y por qué? Porque luego cuando nosotros vayamos a la función printDetails, lo que va a hacer es recorrer esta lista que contiene los nodos hojas y lo va a ir mostrando en pantalla. Luego los otros dos métodos que tenemos, appendChild y removeChild, son heredados de la interfaz. appendChild lo que hace es agrega un nodo hoja a la lista children y removeChild lo que hace es saca un nodo hoja de la lista children. Entonces, luego para que esto funcione, nosotros vamos a crear una clase main, una clase principal, en donde vamos a importar las clases composite element y child element, referidas acá al archivo hoja y al archivo composite. Y lo que vamos a hacer es instanciar los objetos de las hojas y los composite. En este caso, este es un objeto composite, en donde su nombre se va a llamar top level menu. Y después nosotros vamos a crear hojas que van a ir adentro de dichos nodos composite. Entonces, acá nosotros instanciamos los objetos de las clases hojas y acá agregamos los nodos adentro
de los composites. Luego, si nosotros hacemos que nos muestre en pantalla cuáles son el orden jerárquico que tiene este menú, nos va a salir esto de acá. ¿Y esto cómo lo hacemos? Esto lo hacemos ejecutando la función printDetails de la clase Composite. Otro ejemplo en el cual podemos implementar el patrón es en una estructura organizativa en la cual consta de gerentes generales, gerentes y desarrolladores. Un gerente general puede tener muchos gerentes trabajando debajo de él, y un gerente puede tener muchos desarrolladores debajo de él. En este ejemplo intentaremos hacer una jerarquía organizacional con una suborganización que pueda tener suborganizaciones posteriores, como por ejemplo el gerente general, el gerente y los desarrolladores. En la clase de expresión es una clase la cual cuenta con los métodos abstractos, que es añadir, remover y mostrar los detalles. De la clase expresión, que es una interfaz, van a heredar la clase leaf y la expression compose. En la clase leaf es una clase que representa objetos en la parte inferior o hoja del árbol de jerarquía. La función init toma el argumento posicional y lo asigna a la variable posición. La función showDetails imprime la posición del elemento hijo. La expresión composite, la clase, representa los objetos en cualquier nivel de la jerarquía del árbol. Mantiene el objeto hijo, agregándolos y eliminándolos de la estructura del árbol. La función init toma el primer argumento posicional y lo asigna a la variable posición. También inicializa una lista de los elementos secundarios. La función agregar agrega el elemento secundario proporcionado a la lista de elementos secundarios del elemento hijo. La función remover elimina el elemento secundario de la lista de los elementos secundarios hijos. Y por último, la función showDetails imprime primero los detalles del elemento componentes y ahí itera sobre cada uno de sus hijos, imprimiendo sus detalles llamando al método showDetails. Por último, tenemos la clase main, en la cual se va a importar la clase leaf, hoja y la clase expression composite. Dentro de la clase main tenemos un método main donde se va a instanciar los objetos de la clase expression composite, en el cual en el ejemplo práctico sería el gerente general. Luego se va a instanciar otra instancia expression composite que va a tener el gerente. Y por último se van a crear las instancias hojas, el cual va a contener los desarrolladores. Dentro de cada instancia expression composite, que sería de gerente, se le agrega la instancia hoja del desarrollador. Y por último, a cada instancia de expression composite del gerente general se le va a agregar la instancia anterior, que sería la de gerente, teniendo así el gerente general, el gerente y los desarrolladores. Instanciando la clase main podemos ver cómo funciona el ejemplo práctico. Bueno, en este nuevo ejemplo vamos a hablar de el patrón composite aplicado en un ejemplo de ficheros y archivos. Entonces tenemos una interfaz que es la interfaz data que tiene un método getSize que a su vez la implementan la hoja, que sería en este caso el archivo, que redefine el método getSize, y la carpeta que redefine nuevamente el método getSize y estaría actuando como el composite. Entonces si nos vamos al código vamos a ver que tenemos la definición de la interfaz data, que sería el componente, con el método. Después tenemos la hoja, que es la clase archivo que implementa la interfaz data. Tenemos el constructor, en la cual se le pasa al archivo a la hora de instanciarlo su tamaño, y la redefinición del método getSize, que devuelve el tamaño del archivo. En el composite, que es la clase carpeta, tenemos el constructor que a la hora de producirse la instanciación de la carpeta genera una lista. Tenemos los métodos add y remove específicos del composite
en este patrón, ¿sí? El add agrega un elemento a la carpeta y el remove saca un elemento de la lista de la carpeta, elimina un elemento. Nuevamente entonces el composite redefine el método de la interfaz. En este caso inicializa una variable local s y recorre en la longitud del atributo lista que tiene, recorre esa lista. Entonces supongamos que tenemos en esta lista, ¿sí? Hemos incluido un archivo y una carpeta. Bueno, entonces va a tener una longitud de 2. En el primer momento va a llamar datalist en 0, va a estar el archivo, punto, va a llamar al método getSize del archivo, se va a venir acá y nos va a devolver el tamaño del archivo. Ahora en el caso de cuando x valga 1, va a venir y va a hacer un getSize de la carpeta, entonces va a producir un llamado recursivo a esta función, la cual va a analizar el contenido de la subcarpeta que estábamos mencionando, va a devolver el tamaño y bueno, vamos a obtener el tamaño. De esta forma podemos obtener el tamaño tanto de archivos como de carpetas, es decir, podemos, típico del patrón composite, almacenar, digamos, en los composite tanto elementos simples como elementos compuestos. Entonces, bueno, aquí para hacer la prueba instanciamos dos objetos archivos, ¿sí? File con tamaño 5, file con tamaño 10, instanciamos una carpeta y agregamos el archivo 1 y 2 a la carpeta. Luego instanciamos una segunda carpeta, instanciamos un nuevo archivo de tamaño 5 y añadimos ese archivo a esa carpeta. Posteriormente añadimos la carpeta 2 a la carpeta 1. Entonces tenemos la carpeta 1 con dos archivos de 15 y con la carpeta 2 que dentro tiene un archivo de 5. Posteriormente tenemos la carpeta 3, instanciamos una carpeta 3 y un archivo y añadimos este archivo a la carpeta. Entonces ahora vamos a ver que si hacemos un getSize de la carpeta 1 nos debería dar 20, porque tenemos 5, 10 y otra carpeta dentro con un archivo de 5 son 20. Posteriormente vamos a sacar la carpeta dentro y el archivo 2, o sea que vamos a sacar estos 5 y vamos a sacar estos 10, nos va a quedar con 5. Y finalmente vamos a calcular el tamaño de la carpeta 3, que únicamente tiene un archivo de 10. Ahora corremos el ejercicio y vamos a ver que, como dijimos, esta tiene un tamaño de 20. Luego de mover la carpeta 2 y el archivo 2 de la carpeta 1 tiene un tamaño de 5 y la carpeta 3 tiene un tamaño de 10. Bueno, esta fue la explicación del patrón, espero que les haya quedado claro.